Una situación que caracterizamos como que viene desde las 2-3 últimas décadas, desde principios de los años 90, pero con la crisis es la excusa y es la justificación para avanzar todavía más en el papel del crecimiento económico, el papel del sector privado, la reconfiguración del papel de los estados y de las ONG, ¿vale? Pero sí nos parece importante destacar que no surge con la crisis, es decir, lo acelera y lo hace todavía más patente ese fenómeno, pero es anterior. Y sobre todo lo que vemos es que con la crisis se agudizan lógicas anteriores, como por ejemplo la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no?, firmados en los año 2000, o la lógica de la eficacia, que hablábamos al comienzo de la mañana, de las distintas cumbres internacionales sobre desarrollo, sobre eficacia de la ayuda, etc. Doha en París en 2005, Accra, Doha, Busan, etcétera, etcétera, en los últimos años, la lógica de la eficacia y sobre todo una lógica que ahora veremos, la lógica del capitalismo inclusivo, que ahora lo vemos, ¿no? Ahora vemos lo que quiere decir esto. Una serie de propuestas que vienen desde las grandes corporaciones y que son asumidas por las instituciones públicas desde finales de los 90 a principios de los años 2000, que van encontrando su traducción en medidas prácticas en las propuestas de responsabilidad social corporativa de Naciones Unidas, el Pacto Mundial, el Global Compact, en la Declaración del Milenio, muy vinculada a una pobreza solamente vista en términos económicos, nacionales, ahistóricos, sin tener en cuenta relaciones de poder, relaciones económicas y demás, la lógica de la eficacia y de la profesionalización, que viene con las cumbres de eficacia de la ayuda, y la asunción de este paradigma del capitalismo inclusivo que ahora veremos lo que es, ¿no? Todas estas características con la crisis, como digo, se hacen definitivamente presentes en la agenda internacional y en las agendas nacionales de las políticas públicas de cooperación para el desarrollo. Y sobre todo entendemos que se agrupan en torno a 4 características fundamentales. La primera, se vuelve a tener en cuenta el crecimiento económico como herramienta fundamental de lucha contra la pobreza. Hay una repriorización del crecimiento económico como estrategia fundamental y casi única en las políticas de cooperación internacional. Segunda idea, un peso enorme, un peso mucho mayor que antes del sector privado, de las empresas transnacionales, en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional. ¿Vale? El sector privado como agente central del desarrollo. Y esto se asume desde la agenda global de cooperación. Tercera idea, el papel de los estados en las políticas públicas de cooperación se limita mucho más, se reduce y se deja vinculado a lo anterior, al fortalecimiento del crecimiento económico y del papel del sector privado como agentes centrales de las economías. Y junto a eso se va reduciendo los ámbitos de intervención de la cooperación internacional, cada vez hacia sectores menos conflictivos, que entren menos en contradicción con las políticas económicas y que puedan afectar cada vez menos a las empresas transnacionales. Y por último, ¿qué papel tienen en ello las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs y otras organizaciones? Un papel cada vez más limitado, ¿no? Si el Estado está limitado en su intervención, las organizaciones de la sociedad civil mucho más en lo que es la definición, la puesta en práctica y el desarrollo de las políticas públicas de cooperación internacional, que marcan la situación actual de la cooperación para el desarrollo y sobre todo marcan el futuro más inmediato de un sector que está en absoluta transformación, un sector que ya nunca va a volver a ser igual. Nunca vamos a volver a la situación anterior. No digo que vaya a desaparecer la cooperación internacional, pero sí va a desaparecer la cooperación internacional como la hemos conocido hasta ahora. Que la cooperación internacional sale muy tocada, si no lo estaba ya, de la crisis financiera y económica, y si queda algo va a ser otra cooperación muy distinta que ahora veremos en qué se articula, ¿no? El primero de los ejes, el crecimiento económico, no es tampoco nada nuevo en el mundo de la cooperación, ¿no? Hasta los años 90 el papel del crecimiento económico en la economía global había sido sostenido también desde las políticas de cooperación, ¿no? Todas las medidas de
el consenso de Washington, las reformas neoliberales, todas las políticas neoliberales de los años 70, 80, principios de los 90, fueron apoyadas en el contexto de las relaciones internacionales por las políticas de cooperación. Pero a partir de los 90, a partir del año 92, la cumbre de Río, la formulación de lo que es el desarrollo humano sostenible, ¿no? la unión de los principios del desarrollo humano que venía de antes con los principios de la sostenibilidad, en los años 90 se abren otras posibilidades en el discurso y en la práctica, en determinadas prácticas de la cooperación internacional. Eso, con el avance de los años 90 y sobre todo con el avance del siglo XX y más aún con la crisis financiera, queda relegadas al campo de lo declarativo, de la retórica, y en la práctica las que se apoyan son únicamente todas las estrategias que tienen que ver con el crecimiento económico. No quiero decir que todas esas menciones a los principios del desarrollo humano y sostenible se hayan borrado del mapa, que hayan desaparecido. Siguen estando, pero en la retórica. Se acaba de aprobar el Plan Director de la Cooperación Española, que ha entrado en vigor este año y sigue teniendo, por increíble que parezca, aunque no tenga ninguna traducción en la práctica, sigue teniendo todas las menciones a los valores de sostenibilidad, desarrollo humano, etcétera, etcétera, que venían de antes, ¿no? Pero en la práctica no encuentran traducción y sí lo encuentran el resto de menciones que también están en el Plan Director, el crecimiento económico, el papel del sector privado, la internacionalización de la empresa, la marca España, etcétera, etcétera, ¿no? En este punto de fortalecimiento del crecimiento económico hay tres ideas que me gustaría destacar, ¿no? Una que tiene que ver con lo que es la concepción de la pobreza, lo que hemos llamado pobreza 2.0, una nueva forma de concebir a los pobres. ¿En qué sentido? La idea de fomentar el crecimiento económico para luchar contra la pobreza, para acabar con la pobreza, pasa por que los pobres se integren en la sociedad de mercado. El capitalismo inclusivo, que incluye a las personas pobres en la sociedad de mercado, con la justificación de que esto va a ser la forma de que consigan el bienestar, el progreso y unas condiciones de vida mejores de las que tienen, ¿no? Sobre todo es una lógica mercantil, que ya existía antes de la cooperación, ¿no? Pero que ahora se aplica también no solo a los sectores tradicionales que ya estaban incluidos dentro de la sociedad de consumo, sino que se aplica a todas las personas pobres. En términos económicos, aceptando la pobreza medida por niveles de ingreso diarios, ¿no? Calculan los economistas neoliberales que hay 2/3 partes de la humanidad que serían personas pobres, ¿no? Que están excluidas de la sociedad de consumo, ¿vale? No entro en el discurso de qué es pobreza y qué no. Hay mucho que hablar sobre si la pobreza solo se mide en términos económicos por niveles de ingreso diario, etcétera, que creo que es bastante evidente que no, ¿no? Es una persona que igual no gasta ningún euro al día, pero tiene una tierrita, tiene unos animales y tiene unas posibilidades de subsistencia para vivir, aunque no gaste ningún dinero, no es pobre. Pero sí sería pobre en estos términos económicos que estamos hablando, ¿no? Pues hay toda una filosofía empresarial, que ahora desarrollaré un poco más, que también es asumida por las instituciones públicas, que se basa en diseñar toda una serie de estrategias para incluir a todo ese enorme mercado potencial, 4.000 millones de personas, en la sociedad de consumo. Por eso le llamamos una especie de pobreza 2.0, ¿no? Una nueva conceptualización de los pobres. En el sur hay que incluirlos en el mercado, y en el norte, donde ahora, por cierto, también están subiendo, como ya sabéis, los niveles de pobreza, hay que evitar que sean excluidos de la sociedad de mercado. Sigan siendo, en definitiva, clientes y consumidores de las grandes corporaciones. La lógica mercantil de la que hablo pasa por considerar que en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo son centrales los elementos de la economía de mercado. No es nuevo, pero vuelve con más fuerza después de la crisis, ¿no? Mercado, empresa, competencia, riesgo, crédito. Esos son los valores fundamentales del nuevo paradigma de la cooperación. Y ahí, en ese sentido, la cooperación internacional ya cada vez tiene menos peso como lo que hemos conocido en las 2 últimas décadas, como tener un rol legitimador de la presencia de un país en el sistema internacional, ¿no? Cada vez cumple menos la función de imagen del país en el exterior, sino que cada vez está más vinculada a los intereses empresariales. Cada vez más, ¿no? Sigue la lógica de privatización y mercantilización del resto de servicios públicos, ¿no? Y sectores económicos, mismo que estamos viendo que pasa en la sanidad, en la educación, etc. Segunda idea,
crecimiento es igual a desarrollo. Y eso es el mantra de las políticas de cooperación, de lo que vaya a quedar de ellas después de la crisis financiera. Si hay desarrollo es inevitablemente porque hay crecimiento económico. Si no, no puede haber desarrollo. Y además, en esto tiene mucho que ver, es el siguiente punto, hasta los años 80 se consideraba que el desarrollo, el actor central para el desarrollo era el Estado. El Estado era el que tenía que proveer a sus ciudadanos de los mecanismos para alcanzar el desarrollo. A partir de la crisis financiera, ese rol sobre todo lo asume el sector privado. Las grandes corporaciones son el agente central del desarrollo. Y en ese sentido, desde el mundo académico hay toda una serie de centros de estudios, de centros de pensamiento, de think tanks, no solo empresariales, sino también institucionales, desde las universidades también, desde muchos observatorios y centros de estudios y departamentos académicos muy volcados en demostrar esto, ¿no? En demostrar cómo a través del crecimiento vamos a conseguir el desarrollo, demostrar las potencialidades de la pobreza 2.0, demostrar cómo la responsabilidad social corporativa ha cambiado a las empresas y por eso hay que incluirlas en la agenda global de desarrollo, etcétera, etcétera. Aquí la idea sería que el crecimiento viene a través de la atracción de inversión extranjera y de la internacionalización. O sea, un poco lo que hablábamos antes. Más empresas españolas por el mundo, más negocios en otras partes del planeta redundarán en un mayor crecimiento de la economía española, que es lo que se dice desde el gobierno español, y al mismo tiempo necesitamos no solo exportar la actividad de nuestras empresas en otras partes, sino atraer inversión extranjera directa a España. Eurovegas, otro tipo de parques temáticos, que Bill Gates invierta en FCC, eso se computa como inversión extranjera directa, una compra de acciones de un señor de una empresa española, etcétera, etcétera. Bueno, inversiones extranjeras exportadas y atraídas, a partir de ahí toda una creación de nuevos negocios y nuevos mercados de los que se beneficien estas compañías. Eso redundará en un aumento del PIB de la economía española y eso será lo que traerá el desarrollo y las mejoras en los índices de bienestar para todos. Ese sería el silogismo dominante por el cual habría que fomentar el crecimiento económico, ¿no? Y la tercera idea, muy vinculada con las restantes, que ya he apuntado un poco antes, es fortalecer un modelo de capitalismo inclusivo. Hay toda una serie de nombres que se le ponen a este paradigma o paradigmas similares. Se habla de globalización inteligente, capitalismo consciente, desarrollo global 2.0, capitalismo creativo. Todo esto son teorías hechas desde la academia o centros empresariales. Capitalismo creativo, por ejemplo, es la que abandera la Fundación Bill Gates. Y otra de ellas es capitalismo inclusivo, que es la que hemos optado por utilizar nosotros porque entendemos que fue de las primeras en formularse, ¿no? Es una teoría que viene desde el año 2002, más o menos, que abandera un profesor de economía estadounidense, bueno, indio, que vive en Estados Unidos, que se llama Prahala, que es toda la teoría de cómo hacer negocios en la base de la pirámide. Cómo hacer negocios dirigidos a todas esas 4.000 millones de personas pobres que viven fuera de la sociedad de consumo a nivel global, que serían lo que él llamaba la base de la pirámide. Y cómo, él decía, cito textualmente, cómo los pobres deben convertirse en consumidores activos, informados y participantes, porque de la creación conjunta de un mercado en torno a las necesidades de los pobres puede resultar el alivio de la pobreza. ¿Cuál es la justificación de este modelo de capitalismo inclusivo? Bueno, básicamente que debería darse una alianza entre empresas, sector privado, estados y sociedad civil. Porque se dice, con alianzas entre estos tres sectores, no solo vamos a acabar con la pobreza, sino que además los tres sectores van a salir beneficiados. Es lo que se llama una lógica win-win, o al menos eso nos dicen, ¿no? Ganar-ganar, donde todos los actores van a salir ganando. En primer lugar, las
las grandes compañías, ¿no? Y no niegan los teóricos de estas teorías que las grandes compañías vayan a salir beneficiadas de estas alianzas. Lo que dicen es que junto a ellas van a salir beneficiados también el resto. Bueno, ¿qué tienen que ganar las empresas en esta lógica de alianza con estados y ONGs? Bueno, en primer lugar, ya lo hemos dicho, nuevos nichos de mercado. Acceder a las personas pobres como potenciales clientes y consumidores de sus bienes y servicios. Y estamos hablando de un mercado 2 veces superior a lo que ya tienen. En segundo lugar, implica acceder también a más mecanismos de financiación pública. No es que antes no los tuvieran, ya los tenían, pero ahora más mecanismos e instrumentos de financiación pública al aliarse con los estados, ¿no? Los estados también le proporcionan a las grandes compañías más facilidades en su marco de actuación, más normativa, más estrategias, más políticas, más leyes que favorezcan la lógica empresarial. Pero no solo en términos económicos se mide esto, también en términos de legitimación social. Aliarse con estados, y no digamos ya con organizaciones de la sociedad civil, permite a estas empresas recuperar imagen, recuperar reputación y contraatacar frente a las críticas que ya de las que habían sido objeto, sobre todo desde los años 80 y 90 hasta ahora, ¿no? Por los efectos de sus actividades. Claro, si ahora van de la mano de las ONGs en muchos países, contraatacan frente a esa pérdida de legitimación social. Y junto a ello se atraviesa, se divide y se reduce el conflicto generado por las organizaciones sociales que se han opuesto a estas empresas. Y además, en sexto lugar, como veis, las empresas son quienes más tienen que ganar en esto, se pone el conocimiento sobre el terreno de la cooperación internacional al servicio de los intereses empresariales. No hay muchas organizaciones que llevan años trabajando en no sé qué país latinoamericano o africano, al cual las empresas le cuesta mucho entrar en los países y amortizar rápidamente sus inversiones. Si eso pueden hacerlo de la mano de ONGs que llevan años trabajando allí, es una fuente de conocimiento para las grandes compañías enorme, ¿no? Para poder amortizar a corto plazo sus negocios. Claro, y a la vez los estados y las ONGs, ¿qué tienen que ganar con esto? Pues lo que se dice es que por parte de las instituciones públicas van a tener acceso a lo que se llama un efecto palanca, o sea, a que invirtiendo pocos fondos en el apoyo al sector privado van a poder movilizar muchos más recursos que permitan poner en marcha políticas públicas. Hay muchos estudios, lo reflejamos en el libro, que permiten ver que hasta el momento no ha sido así, por lo menos hasta el momento no ha sido así. No ha habido un apoyo a través de mecanismos e instrumentos a estas grandes corporaciones y el retorno o las posibilidades de efecto palanca para las instituciones públicas son mínimas, si no nulas, ¿no? Y eso tiene un evidente riesgo para las políticas públicas, muy evidente, lo que significa de privatización de la cooperación, puesta al servicio de intereses privados de políticas públicas. Para las organizaciones de la sociedad civil también hay una posibilidad de captación de fondos, ¿no? Ante un contexto de recorte absoluto de las subvenciones públicas, hay muchas organizaciones que están apoyando este tipo de alianzas por lo que significa de al menos algunos fondos con los que poder contar. El riesgo también parece bastante evidente, ¿no? Es posible tener alianzas y recibir fondos de empresas y seguir defendiendo a la vez valores de derechos humanos que esas mismas empresas vulneran con sus prácticas diarias. Hay un riesgo evidente de pérdida del sentido solidario que ha acompañado las actividades de buena parte de la cooperación internacional, o de al menos una parte de ella, en las últimas décadas, ¿no? Estos 3 ejes del capitalismo inclusivo son a su vez los que ven cómo cambia su papel después de la crisis financiera, ¿no? Son los siguientes 3 puntos de los que quería hablar, ¿no? Las empresas transnacionales, en primer lugar, el sector privado, ve cómo es tenido en cuenta, como decía antes, como el actor central del desarrollo. ¿Y cómo se ha conseguido esto? ¿Cómo ha sido posible que el sector privado llegue a ser tenido en cuenta como el actor central del desarrollo? Bueno, en primer lugar, en esto tiene mucho que ver todo lo que ha sido el paradigma de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Toda una filosofía en la que las empresas deben comportarse como empresas responsables en términos ambientales, laborales, lucha contra la corrupción. El paradigma que viene apoyado por Naciones Unidas fundamentalmente y luego por toda una serie de instituciones públicas desde el año 99-2000.
La responsabilidad social corporativa comienza simbólicamente, aunque venía de algunos años antes, comienza simbólicamente cuando en el año 99, en el Foro Económico Mundial de Davos, la reunión de los hombres más ricos del mundo, Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, presenta el Global Compact de Naciones Unidas, el Pacto Mundial, una serie de principios voluntarios que cientos de empresas a nivel global dicen que van a empezar a cumplir, y eso se presenta como un avance, un primer paso hacia políticas más sostenibles y principios de empresa responsable, y que se desarrolla hasta nuestros días, ¿no? Una RSC que sobre todo, en primer lugar, está muy basada en lo que es el marketing, por decirlo así resumidamente, en todo lo que es la lógica de lavado de cara empresarial, lavado verde, lavado solidario, pero que luego con el paso de los años se va viendo que es también una cuestión estratégica para las grandes compañías. No es solo que tenga efectos en la reputación corporativa, en la imagen, en mejora del lavado de cara empresarial, sino que puede ser muy rentable para las compañías. Y no solo, como digo, en términos de imagen, puede ser muy rentable a nivel laboral, a nivel jurídico, a nivel ambiental, por lo que significa de entrada en las políticas públicas de cooperación, etc. ¿Y cómo es rentable? ¿Cómo puede pasarse de esta lógica de solo marketing a que la RSC sea rentable? Bueno, pues a través de todo lo que, entre otros nombres, entre otras ideas, ahora conocemos como innovación. Ahora estamos oyendo hablar mucho de esto, ¿no? En los últimos años, innovación, toda una serie de conceptos que se derivan de aquí, emprendedores, emprendedores sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una serie de estrategias empresariales para hacer rentable la ética. Traducirlo en beneficios, ya no solo que se queden en el campo de la retórica, de la imagen, de la ética de los negocios, sino que sean beneficios constantes y sonantes para la compañía. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues a través de todos los programas de emprendedores, por ejemplo, ya he dicho, a través de programas de lo que se llama negocios inclusivos. Entonces son estrategias que entroncarían por valores y por principios con lo que ha sido la lógica de la cooperación internacional, pero que lo lleva a una filosofía de acceso a nuevos mercados, a nuevos clientes, educación corporativa, educación para una ciudadanía corporativa que accede a servicios públicos a través de estas compañías, ¿no? En el caso de las empresas españolas es más potente que esto todavía los programas de inclusión financiera. El BBVA y el Santander tienen toda una serie de programas de responsabilidad social. En América Latina, donde se calcula que el 60% de la población no tiene nada que ver con los bancos, o sea, no cobra su nómina en el banco, no domicilia sus recibos, no tiene créditos, no tiene cuentas, no tiene tarjetas, porque hasta ahora no les ha hecho falta. Bueno, pues hay toda una serie de programas a través de estos principios que tienen como objetivo llegar a ese 60% de la población y convertirlos en clientes. ¿Y cómo? A través de muchos programas de responsabilidad social, entre otros los de microcréditos, por ejemplo. No digo que todos los microcréditos, no estoy cuestionando todos los microcréditos, ni su papel en la lucha contra la pobreza, ni nada de eso, que sería un debate más largo. Lo que digo es que, puestos al servicio de una lógica de expansión empresarial, en este caso de las entidades financieras, solo persigue incorporarlos como clientes. Y esta innovación en el mundo de la cooperación se ve muy bien, no solo a través de los programas de negocios inclusivos, sino a través de programas de alianzas público-privadas, que así se llaman. En realidad todo esto es una alianza público-privada, ¿no? El capitalismo inclusivo del que estamos hablando es una alianza público-privada a nivel global. Pero en el caso concreto de las políticas públicas de cooperación, las españolas, hay toda una serie de programas de alianzas público-privadas entre empresas, administraciones y ONGs que permiten traducir esa ética, esa responsabilidad de la RSC en mecanismos constantes de generación de beneficios para las grandes compañías. Y este paradigma, además, se traslada a la construcción del discurso de la cooperación. Dicho muy rápidamente, si asumimos que la empresa es responsable, que ha cambiado sus prácticas, que ya es otra, que se relaciona con la sociedad con un nuevo modelo, entonces, ¿cómo no vamos a incluirla en las políticas de cooperación, en los planes directores, en las nuevas estrategias, si ha cambiado su papel, si su relación con la sociedad es distinta, ahora son empresas responsables? Es lo que permite, es la llave que abre la puerta, decimos nosotros, de la cooperación a las empresas transnacionales. Y todos esos negocios inclusivos se basan, como ya he dicho antes, en llegar a esos... Esta es una figura de Prájala del año 2002 en la que luego se han basado todas las teorías del capitalismo inclusivo.
se basa en llegar a las dos capas que están ahí más abajo, en la base de la pirámide económica mundial, que serían las personas que viven con menos de $2 diarios, 4.000 millones de personas. Y hay un sinfín de estrategias para llegar a la base de la pirámide, que serían esos 2/3 de la población mundial de los que he hablado ahora, es poner toda una serie de servicios públicos, bienes comunes, etcétera, que todavía estaban en manos del Estado o de las comunidades o no estaban en manos de nadie, al servicio de los intereses empresariales, ¿no? Como digo, yo creo que es bastante importante ver también cómo toda esta filosofía se ha traducido en los discursos de la cooperación internacional y ha sido lo que ha permitido reconceptualizar el papel de la empresa en esto, ¿no? Hay quien dice, por ejemplo, el profesor Domínguez Martín de la Universidad de Cantabria dice que la cooperación es a los gobiernos lo que la RSC es a las empresas. Se llega a decir esto, ¿no? O sea, como que el papel de la empresa en la sociedad, su labor social, se realiza a través de la responsabilidad social, como el papel de los gobiernos se podría dedicar a través de la cooperación, ¿no? Bueno, esto creo que es bastante cuestionable, como ya estamos diciendo, pero es la lógica mayoritaria y lógica que domina en el sistema de cooperación internacional.